Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, ya fuera en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Recuento y conclusiones del capítulo 6. Un rey generoso. Como les decía, voy a tratar de condensar las 5 predicaciones anteriores en esta predicación de hoy. Y para ello, pues vamos a mirar esos versículos desde el 53 hasta el 56. Si quieren, anoten lo siguiente. El texto paralelo de esto está en Mateo 14, 34 al 36. Allá en Mateo, el apóstol nos anota exactamente estas palabras, o más bien estos hechos, pues, en el mismo orden. Dice que se bajó de la barca y sucedieron todas estas cosas. Pero Marcos es más específico. Marcos nos dice que es Genesaret. Pues les digo la cita paralela para tenerla en cuenta y tenerla como el complemento bíblico. Bueno, hermanos y amigos, estos versículos del 53 al 56 son los últimos versículos del capítulo. Nos dan pie para sacar nuestras propias conclusiones del texto, para sacar nuestras propias conclusiones del capítulo. Pareciera como si Marcos estuviera él mismo haciendo esas conclusiones también. Recordemos, hermanos, que Cristo está en una gira, está en una campaña misionera, está recorriendo Israel predicando, especialmente Galilea, el Evangelio. Aquí en Marcos 6 hasta el 56 está a punto de terminar esa gira en Galilea. Entonces, por eso Marcos trata de resumir todo lo que ha hecho en esa parte de la región en esos versículos, porque quiere saltar ya todo lo que ha hecho en Galilea para seguir en su tema, porque el tema más importante de los evangelistas, ¿cuál es, hermanos? Los momentos de la cruz, el padecimiento. Para ellos ese es el clima, ellos quieren llegar allá ya. Entonces están narrando, cuentan los hechos, y llega un momento en el que empiezan a resumir para llegar más rápido a la cruz. Ese es el clímax de los evangelios, la cúspide. Ya pronto, hermanos, llegaremos allá. Marcos está preparándonos para ese momento. De todas maneras, seguimos. Versículo 53 dice: terminada la travesía. Versículos anteriores: Jesús anda sobre el mar. Esa travesía, otra vez están en medio de un viento contrario que los está casi arrastrando. De hecho, usted mira Juan 6, ¿se acuerdan que les decía hace un mes que el texto paralelo estaba en Juan 6? En Juan 6 dice que ellos iban a ir a Capernaum, pero el viento fue tan fuerte que les tocó desviarse y ir a Genesaret. Eso también es muy interesante. Entonces, por eso Marcos le dice travesía. No lo esperaban, pues ellos, Cristo sí, desde luego. Algo casi como una aventura. Estaban cruzando el lago, a esa travesía se refiere. Todo lo que sucedió en esa travesía, hermanos, iban solos, ¿se acuerdan? Cristo se había quedado despidiendo a la gente, ellos se montan en la barca, en fin. Cuando están a la mitad del lago, Cristo los ve desde allá, ¿cierto? Y como Cristo los ve que se esfuerzan muchísimo para tratar de salir de ese viento contrario, Cristo mismo va a donde ellos y va a pie. Cruza el lago unos kilómetros a pie, hermanos. Entonces, cuando ellos ven esa escena, les da terror, piensan que es un espíritu, que es un fantasma, y empiezan a gritar. Cristo les dice: soy yo, no tema, pero hace como si pasa de largo, como si fuera a seguir derecho. Entonces los apóstoles reconocen que es el Señor. Pedro, es cuando dice, ¿se acuerdan en Mateo? Señor, si eres tú, dime que vaya, ¿cierto? Lo invitan a que se suba y se calma la tempestad. Bueno, esa es la travesía del versículo 53. Entonces, terminada la travesía, o sea, ya por fin llegaron al lago, hermanos. Ese lago sí que les ha dado problemas, ¿no?
Aquí en este capítulo está el viento contrario. En el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Fue cuando casi se les rompe la barca. En fin, ese lago ha sido complicado para ellos. Así que es una aventura para ellos, es una travesía cruzar ese lago. Pues llegaron a Genezaret. Bueno, Genezaret era una llanura, era como un pueblito que quedaba a la orilla del lago y estaba casi pegado a Capernaum, o sea, tampoco se desviaron mucho. De hecho, de Genezaret pasaban a Capernaum. Eso lo podemos ver en Juan. Juan 6 nos habla de la prédica. Es más, la prédica del pan de vida, cuando Cristo dijo, coman mi carne, tomen mi sangre, Él hizo la prédica en Capernaum después de salir de Genezaret. Bueno, dice, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Ese arribaron significa que lo primero que hacen cuando se bajan de la barca es amarrarla. La amarran casi como usando el estilo ancla, la amarran a la costa, atan la barca ahí y se bajan. Pero el evangelista nos anota ese detalle, hermanos, muy interesante. Esta barca ha sido el medio de transporte de ellos, pero acuérdense que también ha sido utilizada como un medio evangelístico. Ya Cristo ha usado esa misma barca para pararse encima de ella y predicar desde ahí, ¿se acuerdan? Esa barca se ha vuelto casi como el medio de transporte y el púlpito del Señor. Entonces la amarran y se encuentran con una escena, hermanos, de esas escenas que caracterizaban al Señor Jesús. ¿Qué había pasado la otra vez? La otra vez que se bajó de la barca, ¿qué fue lo primero que pasó? El endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Vino y se postró. Ya sabemos lo que sucede. Cristo vuelve y se regresa, y cuando llegó al otro lado y se bajó, ¿qué pasó? Estaba la multitud y ahí sale Jairo, ¿se acuerdan? Mi hija. Siempre pasa como similar, ¿no, hermanos? Esa escena, la gente está a la expectativa de que venga, ¿qué tal pase por aquí? Cuando pase yo tengo que ir porque tengo un familiar enfermo, tengo que aprovechar esa oportunidad para conocerlo, tan siquiera para verlo. Entonces se bajan de la barca, versículo 54, dice, al salir ellos ¿quiénes? El Señor Jesús y los 12. No había nadie más sino ellos, estaban los 13. ¿Se acuerdan? Cristo les había dicho, adelante si nos vemos allá. Ya llegaron allá, ya llegaron a la orilla. Ya Cristo los alcanzó y llegaron a la vez todos. Cumplió la palabra del Señor, la promesa. ¿Se acuerdan que era una promesa? Ya se cumplió. Versículo 54. Salen de la barca todos y podemos imaginar la escena de que se bajan y pisan tierra y enseguida, mire, Marcos siempre tan pintoresco, ¿no? Dice, enseguida la gente lo reconoció de una. Miremos algo. En la escena anterior, la gente lo persiguió, ¿se acuerdan? Y quiso llegar a donde él iba a ir. Y en esta ocasión la gente no lo está esperando. La gente no sabe que él va a llegar ahí. Algunos lo vieron montar, algunos vieron que los apóstoles se fueron en la barca, pero a él no lo vieron irse de ahí. Entonces nadie lo esperaba. Esta escena, hermanos, también es muy particular por eso. La gente en este momento no sabe que él va a llegar. Entonces cuando llegan lo ven con mucha sorpresa. Y les da a todos un sentimiento de alegría muy especial. Son de las escenas más hermosas del Evangelio realmente. Porque ¿cuándo hemos visto esa escena, hermanos? Hasta donde llevamos estudiando en 39 predicaciones. ¿Cuándo ha pasado eso? Que la gente esté anhelando verlo, que se baje de la barca, o más bien no lo esperan y cuando lo ven, es el Señor. Eso no lo hemos visto. Hay controversia, oposición, contradicción, pero esta expectativa tan bonita no la habíamos visto, hermanos. Es también muy interesante, ¿no? Miremos el capítulo 6 completo. Y en el capítulo 6
miren al comienzo, en el 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, lo seguían sus discípulos. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En ese mismo capítulo, el Señor había ido a Nazaret, a donde, ¿se acuerdan? Se supone que la gente lo iba a esperar así como en Genezaret, que la gente lo iba a recibir con esa emoción, el vecino, el carpintero, resulta que era el Mesías príncipe, y no sabíamos. No, en vez de eso, ¿se acuerdan? ¿De dónde saca toda esa sabiduría? Esos son trucos de magia ahí con las manos. Miren esto, hermanos, es muy irónico. Su tierra, su familia, su gente no lo está recibiendo, pero va a Genezaret y allá la gente lo ve y lo recibe con sorpresa. Qué ironía, ¿cierto? Se supone que era allá donde iban a recibirlo así. Miren el 4, dice: Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Los nazarenos esperaban al Señor, probablemente tenían la emoción. Es más, ¿se acuerdan? Podemos imaginaros que esa sinagoga se llenó. La gente quería escuchar a este hombre predicar porque es muy famoso. Era el vecino y todo, pero se volvió famoso, un extranjero. Pues están escuchando la prédica, recién la predicación, escuchan el mensaje, ven los milagros, pero no tragan, no les pasa. Empiezan a cuestionar: ¿de dónde sacó este? ¿Quién nombró a este? ¿Por qué está hablando así? No entiendo. Ese no es el hijo de José y María, y las hermanas de él están acá, los hermanos de él son estos fulanos. En cambio en Genezaret, la gente no lo está esperando y lo ve a lo lejos y lo reconoce. Miren eso, lo reconoce. Entonces podemos imaginar, los hermanos se bajan de la barca y la multitud empieza poco a poco a reunirse. Empiezan a acercarse, a ver que el Señor llegó y a venir. Entonces no lo esperan, pero sí lo reconocen. ¿Qué más ha hablado Marcos capítulo 6? Miremos versículo 14. El rey Herodes oyó pronto hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Marcos ha sido muy insistente en que Cristo es muy famoso. Se había vuelto la celebridad del momento. ¿Quién no sabía quién era Jesús? Y todos querían conocerlo. Escuchaban que hacía cosas súper extraordinarias, sobrenaturales. Hasta pensaban, ¿se acuerdan? Miremos versículo 15, pensaban que era Elías, pensaban que era un profeta. Versículo 16, pensaban que era un muerto que había resucitado con poderes. En fin, la gente ya tenía sus propias ideas. Esto debe ser como un profeta, ¿no? ¿Qué será? Entonces miremos, el nombre del Señor Jesús era tan famoso. Él era tan famoso ya, que las personas podían reconocerlo a lo lejos. Ya bastaba con, imaginémonos un dibujo de una silueta o de alguna ropa, y la gente ya identificaba: ese debe ser Jesús, el que ha estado predicando en Galilea. Se había vuelto tan famoso, hermanos, que las personas, incluso los que no lo conocían, ya podían tener una idea de cómo era él en su apariencia, cómo era él su vestir, cómo era él la barca. ¿Cómo es que es la barca? Mira esa barca. No, esa no es de él, porque la barca de él es así y así. Esa era la fama, tanto que las personas ya podían reconocerlo de lejos. Hasta ese punto ha llegado, hermanos. 55. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, entonces vemos que el Señor no se queda ahí en la orilla. La multitud se va reuniendo poco a poco
pero el Señor se adentra porque va a Capernaum. Pero antes de llegar a Capernaum tiene que pasar por Genezaret, ¿sí? Entonces él sigue su camino. Dice, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas, a donde oían que estaba. Tiene su mirada puesta, va hacia Capernaum, ¿cierto? Pero en su recorrido cada vez hay más gente siguiéndolo. La multitud cada vez va creciendo. Mientras él sigue caminando hacia allá, hay más gente que va detrás de él. Esas personas empiezan a unir al grupo de discípulos. Querían estar donde él estaba. Eso también es muy especial. Este detalle no lo había dado el evangelista en ninguna otra parte hasta ahora, ¿sí? Donde fuera que él iba en esa región, las personas trataban de seguirlo. Versículo 55, de donde sea. Si él recorría, la gente iba. Es más, donde oían que él estaba, llevaban a los enfermos, así fuera entre dos, en camillas. Algo que me pareció muy hermoso en el 55, donde dice, comenzaron a traer enfermos en camillas, en fin. En el griego, esa frase da a entender de que las personas están persiguiendo al Señor, así literal, persiguiéndolo. Está aquí Jesús. Está pasando por aquí, va a pasar por la cuadra esta. Estemos listos. La gente está con la expectativa, quiere mirarlo, quiere verlo. El rey va a pasar por ahí. ¿Será que el rey va a dignarse a mirarme? Cuando yo esté cerquita, ¿él me va a mirar? Uy, si me mirara, qué emoción. Las personas tenían ese deseo de seguirlo, o sea, perseguirlo. Salían en su persecución. Pero notemos algo, hermanos. Cada vez que leemos en el Evangelio, o por lo menos la mayoría de veces, la palabra persecución es negativa, ¿cierto? Recordemos, la persecución maquiavélica de los fariseos. Hacían complot con los herodianos, hacían complot con los saduceos, hacían, hermanos, puros complots persiguiendo a Cristo. Escuchaban las prédicas, pero era para pescar en qué fallaba, para tener de qué acusarlo, ¿sí? Estaban pendientes si sanaba a la gente en sábado para tener de qué acusarlo. Estaban persiguiendo de una manera negativa, totalmente diabólica. Pero esta escena es completamente diferente. La gente está persiguiéndolo, pero es porque quiere estar donde él está. Donde sea que oyera que él estaba, la gente lo identificaba con la solución de sus dolencias, la solución de sus tormentos, su oportunidad para ser sanados. Entonces dice, llevaban enfermos en camillas para que él los sanara. ¿A qué les recuerda eso? Miremos 2:4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ay, hermanos, esa escena ya la habíamos visto antes. ¿Qué había pasado con ese paralítico? Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué hicieron todo ese esfuerzo? ¿Vale la pena hacer esfuerzos para ir tras Jesús? ¿Vale la pena caminar con una camilla a cuestas o llevando a una persona paralítica a cuestas en una camilla, pues, para verlo al Señor? Desde luego. Y si no puedo acercarme, pues voy al techo y abro el techo y hasta ahí. Entonces tengo que ir para con tal de que Él me vea y me toque. Esa escena ya había pasado. ¿Y qué había dicho el Señor? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque vio la fe de ellos
incluyendo la del paralítico. Ese paralítico estaba ahí quieto, pero su corazón saltaba de esperanza de que iba por fin a ser sanado. Y Jesús ve la fe de él. Aquí vemos otra vez esa escena, o sea, Marcos está utilizando esos elementos no solamente para narrarnos lo que está pasando, sino para hablarnos de una manera positiva. Por fin hay personas entre las multitudes. No todos en la multitud son hijos de Dios, pero por lo menos en esta multitud hay gente como nunca la habíamos visto antes en los capítulos anteriores. Gente como aquel paralítico que tenía fe, que llevaban a esa camilla y se acercan al Señor. Allá en el capítulo 2 dice que el Señor estaba predicando en una casa y se metieron, hermanos, abrieron el techo y pusieron el paralítico de frente. Quizás hayan estado en la casa de Pedro, le dañaron la casa a Pedro. Pero bueno, pero en esta ocasión en Marcos 6, el Señor no está en una casa, el Señor no se está quedando quieto, el Señor está caminando y caminando. Esta vez es más complicado porque la gente va con la camilla hasta donde Él va. ¿Sí me entienden? Están persiguiendo a Cristo con camilla y todo. La otra vez estaba en la casa, ahí quieto, se la podía llevar, pero ahora toca ir perseguirlo con todo y camilla. ¿Eso qué es? Fe. Una fe que actúa. La fe actúa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir para encontrar a Cristo, verlo, servirle? ¿Hasta dónde? Me cansé. Esa camilla pesa mucho. Ese paralítico está muy gordo. Hermanos, la fe me hace llevar a mi amigo paralítico, así sea que tenga que romper el techo de la casa y ponerlo ahí enfrente. O si no, me lleva a perseguir a Cristo. El Señor no está quedando quieto, sigue caminando. Yo con tu y camilla voy y lo sigo. Él va a pasar, miremos el mapa. Mire, va a tener que pasar por acá. Pongamos la camilla aquí. Él va a pasar aquí. Y fijo, iba pasando. Sí, Señor. Ese es el rey que va pasando. Y ese rey es generoso. Hemos visto este capítulo, está lleno de compasión. Alimentó a 5,000, tuvo compasión en su corazón como pastor que es, príncipe de los pastores. Siente compasión cuando sus discípulos están esforzándose allá en el lago y va por ellos. Pues sigue habiendo compasión en ese capítulo. Porque el rey va con los ojos puestos en un destino. Y podríamos decir, no, yo no vine por usted, yo voy a Capernaum, déjeme pasar, con permiso. ¿Y qué? Si hiciera eso, ¿qué pasa? Es el rey. Ábranle paso al rey. Pero no, el Señor adrede va pasando, pero no va corriendo. Va a paso lento para atender a todos. Va pasando por las calles. En cada cuadra hay camillas así puestas, hay gente en las plazas acostadas, porque Él va a pasar por ahí. Y el Señor adrede pasa por ahí, despacio, generoso. ¿Están por qué lado, Pedro? ¿No están por allá? No, pues no vayamos por ese lado, debe estar muy lleno. Vayámonos por otro lado. Hagamos esta vuelta y así llegamos más pronto y sin estorbos. No, porque lo importante son las almas de las personas necesitadas. Tal vez muchos de esos iban a traicionarlo, no iban a seguir, no iban a convertir en cristianos. No sabemos. Pero el rey es generoso. Incluso con los ingratos. Con los desagradecidos Él es generoso. Con los traidores es generoso. Volvamos a Marcos 6, versículo 55. Comenzaron a traer de todas partes. De todas partes. Y el versículo 56 nos explica qué es todas partes. Dice, donde quiera que entraba. Entonces nos ha dicho, en todas partes, donde quiera que entraba. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Versículo 56. Fuera en aldeas, ciudades, campos. Donde sea había esa misma reacción.
La gente quería verlo. Yo me quiero ubicar donde Él va a pasar. Y cuando pase, yo sueño con que me mire y me extienda su mano. Pero el Señor se hizo hombre. Al ser hombre, no es omnipresente en que pueda tocar a todo el mundo a la vez. Entonces, si no acerca su mano Él a mí, pues entonces yo se la acerco para tocarlo yo a Él. Pueblos, caseríos, villas, todas las personas de donde fuera venían y traían a sus enfermos. Los colocaban en la plaza de mercado de cada lugar. La plaza de mercado, el sitio donde el kiosco, la plazoleta, el malecón de la ciudad, en fin. El punto de reunión estratégico, el centro de cada pueblito, de cada caserío, ahí estaba el Señor. ¿Por qué no se fue por otro lado? No, porque es ahí donde debe ir. Donde están las ovejas perdidas, donde está la necesidad. Ahí, Él, el Rey. Hemos visto, hermanos, a lo largo de estas exposiciones, que mucha gente seguía al Señor era por los beneficios. Ya vimos comida gratis, ¿cierto? Hemos visto milagros también. Vimos una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos. La gente podía ahorrarse todo eso con solamente buscar al Señor. Había mucha gente que sí buscaba al Señor por sus beneficios. Pero esta multitud, hermanos, ¿habrían entre ellos gente así? Seguramente. Gente que quiere buscar al Señor por beneficios. Están dispuestos hermanos, a arrastrar la camilla, a llevarla. Pero cuando reciben el beneficio, botan la camilla y ya para qué más seguirlos si ya no la necesito. Ay, hermanos. No todos serían salvados por la gracia, pero la generosidad de Dios es lo que Cristo ha dicho. El Padre es generoso. El Padre hace llover sobre justos e injustos. Hace que el sol salga sobre buenos y malos. Cristo va pasando y deja que la sombra de su compasión toque a todas esas personas, incluyendo a malos, justos, injustos, buenos, traidores, ingratos, salvados, hermanos. El Señor va pasando, hermanos, y sus beneficios tocan a las personas que van pasando. De ahí es cuando vemos, hermanos, que muchas personas piensan que al haber recibido algo de parte de Dios, sienten que ya es todo el favor. O sea, yo ya estoy bien, porque si Él me dio eso es porque yo estoy bien. ¿Cuántas veces los milagros de Dios realmente no van a salvar, sino que en realidad van a hacer que la persona se pierda? Porque hay personas que reciben su milagro, su petición, pero no buscan a Cristo, no lo siguen más, no lo buscan más. ¿Por qué? Porque ya recibieron lo que querían. Y al recibir lo que ya querían, ¿ya qué más vale? Si Él me dio eso es porque yo soy bueno. Entonces, pues yo soy bueno, ¿para qué voy a hacer todas esas cosas? No necesito la vida esa cristiana, una iglesia, leer la Biblia, esas cosas no son para mí porque ya Dios me bendice sin eso. No siempre, hermanos, los milagros, generalmente, es más, casi siempre los milagros realmente traen más bien perdición para personas que se endurecen. Versículo 56 dice: donde quiera que entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. ¿Sí? Esta escena ya la hemos visto de alguna manera en el capítulo 1, versículo 32. Dice que en aquella noche, la noche del día que Cristo sanó a la suegra de Pedro, dice: el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. La gente saca a sus enfermos para recibir los beneficios. Es el lugar donde era, hermanos, Capernaum, un Capernaum incrédulo. Pues ahorita hemos visto muchas cosas positivas en esa gente de Genezaret, pero no podemos negar que entre ellos habría mucha gente como Capernaum. Sin embargo, hermanos,
Ya Marcos nos da algunos detalles. Primero, la gente está persiguiendo a Cristo para encontrarlo. Segundo, vemos que llevaban las camillas, lo cual nos recordó el caso del paralítico, lo cual fue bueno, ¿se acuerdan? Pero ahora Marcos nos va a dar un tercer detalle que nos sirve para mostrarnos que en esta multitud era diferente a las anteriores, que en esta multitud habría más gente con fe que en las otras multitudes. 56 dice, le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. ¿A qué les recuerda eso? Marcos 5, versículo 27 al 34. Cuando una mujer oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Él le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Nos está recordando otra escena linda, otra escena hermosa, de aquella mujer que sí había gastado todo, pero porque no conocía al Señor. Y era una fe tan sincera, tan verdadera, la de esa mujer, que ella dice, es que solamente me acerco y yo aprovecho que está descuidado y lo toco. ¿Por qué descuidado? Porque es que si sabía que era una mujer así, que estaba en la multitud, la echaban, porque estaba prohibido que una mujer inmunda estuviera ahí. Entonces ella tuvo que planearlo de esa forma, y el Señor respaldó eso. Ella toca al Señor y es sana. Tan siquiera si yo toco el borde, así sea la punta de su manto, seré sana. Miren qué fe tan hermosa. Y es una fe que no la hizo quedarse en la casa. Es una fe que la hizo meterse en la multitud, incluso incumpliendo la ley, para tocar tan siquiera al Señor. Entonces, en Marcos capítulo 6, Marcos nos recuerda esa escena adrede. La gente está rogándole al Señor que los dejara tan siquiera tocar su manto, el fleco de la túnica, que les permita tocarlo tan siquiera. ¿Y qué pasaba, hermanos? Al final, ¿qué dicen? Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Si pasa rápido, ¿qué oportunidad tiene la gente de tocarlo, hermanos? Pero no, va despacio. Mientras está tocando a unos, los que no alcanzan a tocar por su humanidad, los otros lo están tocando en el borde de sus vestiduras. El Rey generoso, dando y repartiendo sus dones, dando y repartiendo sus bondades, dando y repartiendo su misericordia, la cual no existe en ningún otro lugar ni en ninguna otra persona. Cualquiera que tocaba el fleco quedaba sanado. Nos recuerda a la mujer del flujo de sangre. Podríamos imaginarnos que cuando ella fue sanada, ustedes recuerdan en ese capítulo 5, cada vez que alguno recibía una señal, a excepción de los papás de la niña resucitada, la divulgaban. Decían a todo el mundo que habían recibido. El endemoniado gadareno fue y evangelizó Decápolis, 10 ciudades él solo. La gente se acuerda que estaba con flautas llorando la muerte de la niña. Luego ven a la niña que resucitó, que estaba ahí normal comiendo. La gente empieza a hablar de eso. ¿Sí? Pues hermanos, la mujer del flujo de sangre divulgaría lo mismo también. Ella también hablaría del evangelio que le fue dado a ella. Ella empezaría a contar, es que miren, yo hice esto y esto. Él es el que había de venir. Es el Señor, el Cordero de Dios que dijo Juan Bautista. Él es el Mesías, el profeta que había de venir. Yo creo que es Él. Por eso yo ese día me acerqué
Y dije, es que yo pensaba, si tan siquiera tocara el borde. Así fue. Podemos imaginarnos a esa mujer divulgando la noticia. Tanto es así que hasta en Genezaret la gente decía, hubo una vez una mujer que me contó. O a un amigo le dijeron que una mujer tocó el borde. Y esa mujer cuando tocó el borde quedó sanada. Resulta que ella tenía un problema como que 18 o 20 años. Ya ni me acuerdo cuánto, pero que fue sanada. Podemos imaginarnos a la gente de esa manera, hermanos, comentando esos milagros. Y así como en la misma fe que estuvo en el paralítico, llevó sanidad a los otros, podemos ver que la misma fe que tuvo la mujer del flujo de sangre, tenía esta gente que está aquí. Porque está dándonos ese detalle, adrede. Hay multitudes que están creyendo. Quizás se ocuparon en sus quehaceres, quizás se ocuparon en sus familias y no siguieron más al Señor. Quizás le creyeron, pero fueron simpatizantes, algún día irían otra vez. Quizás de ellos se formaron miembros de la iglesia de Jerusalén cuando ya Cristo ascendió y los apóstoles estaban liderando la iglesia. Probablemente. Pero vemos en esta multitud muchas almas que sí están recibiendo salvación, generosidad. El Señor que le dijo a ella, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Marcos, como está resumiendo, ¿se acuerdan? Marcos está concluyendo. Marcos no nos está contando muchas cosas, Marcos está resumiendo. ¿Qué deducimos? Que a muchos el Señor les diría esas palabras también. Aquí no se los dice, es más, miren, es la primera vez que vemos una escena donde Cristo hace milagros y no se nos dice que está predicando, que está enseñando. Recordemos por qué Él va a Capernaum, allá es donde Él va a predicar, ¿sí? Pero en el camino hacia allá es donde está ocurriendo eso que ponen los enfermos en el camino. Así termina ese capítulo. Y si lo comparamos con el capítulo 5, notemos algo. En el capítulo 5 se ha destacado la fe de algunas personas. En el capítulo 5 encontramos fe salvadora, ¿sí? Encontramos una fe que estaba siendo aprobada, ¿sí? Una fe que estaba siendo moldeada, ¿sí? ¿De quiénes? La de los discípulos, la del endemoniado gadareno, la de la mujer del flujo de sangre, la de Jairo, ¿sí? Eso vimos en el capítulo 5. Fe por todas partes, por lo menos en los protagonistas de la escena. Pero ahora vamos al capítulo 6. Y vamos a ver que en ese capítulo realmente no hay tanta fe como esperábamos. Hasta ahorita, hermanos, estamos viéndolo. En el capítulo 5, los discípulos están viendo a Cristo reprendiendo el mar, reprendiendo el endemoniado con una legión, resucitando de muertos. Cristo es Dios, hermanos, ahí probándolo. Pero vemos en el capítulo 6 que todavía su corazón está endurecido. Versículo 52, 6:52 dice: ellos no habían entendido la señal de los panes. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos en el corazón, siendo discípulos. Se supone que todas las lecciones que aprendieron en el capítulo 5 bastarían para que ellos tuvieran una fe más fuerte, pero no, siguen endurecidos. En el capítulo anterior, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Capítulo 6, tienen el corazón endurecido, no han entendido. Capítulo 5, el endemoniado gadareno va y predica, ¿sí?, a todas las personas. Jairo recibe a Cristo y se arrodilla. La mujer del flujo de sangre divulgaría lo que sucedió con ella. Capítulo 6, Nazaret, el hijo del carpintero. No, un charlatán más. Incredulidad. No vemos la fe. En este capítulo encontramos a la incredulidad como uno de los obstáculos de la expansión del Evangelio. La incredulidad es uno de los estorbos más terribles que puede haber
para que una persona sea salvada. Si no es que es el más de todos, el peor de todos. La gente de Nazaret fue escandalizada. Sienten que Cristo es piedra de tropiezo para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vieron criarse ahí. Porque saben quién es la mamá y quiénes son los hermanos. Cualquier cosa, ¿se acuerdan? Cualquier cosa sirve de piedra de tropiezo para una persona que tiene un corazón incrédulo. Pueden escuchar una prédica sana, pueden ver un buen testimonio, pueden ver hasta señales, respuestas de oración, una iglesia organizada, pueden ver orden, solemnidad, pureza, pueden ver todo lo que puedan ver, pero van a pescar y buscar algo para hablar algo, para tener que decir. Entonces están escarbando qué buscar en Cristo para señalarlo. ¿Y qué encuentran? Ah, es carpintero. Las hermanas, miren, los hermanos, miren, la mamá, mira, está por ahí. El papá murió hace unos años, pero era José, ¿se acuerda? El carpintero, sí. El de la esquina, sí, el de la esquina. Y eso fue tropiezo para ellos. Un Herodes que piensa que Juan Bautista resucitó para asustarlo. Herodías, una mujer impía, que se molestaba porque la confrontaban bíblicamente, estaba buscando la manera, acechándolo, ¿se acuerdan? Acechando la oportunidad para hacer algo contra Juan. Versículo 21. Finalmente tuvo la oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Nazaret escucha, recibe, cuestiona. Herodes escucha, tiene una idea extraña y no va a recibir. Lo que va a hacer es despreciar. Ese día cuando estudiamos ese capítulo mirábamos que Herodes vio a Cristo de frente y se burló del Señor. Los discípulos tienen un corazón endurecido todavía. Entonces es, hermanos, muy llamativo ver la historia de la humanidad ahí descrita. Un capítulo vemos fe, otro capítulo vemos incredulidad. Vemos que los discípulos están viendo, están asombrados. En otro capítulo no entienden. En otro capítulo están tercos en el corazón, siendo discípulos. En un capítulo la gente está recibiendo al Señor. Siguiente capítulo, lo rechazan. Está loco, está endemoniado, es un charlatán. Siguiente escena, uy, debe ser un profeta de los antiguos. No, es un muerto resucitado. Así, hermanos, fue el ministerio del Señor, lleno de fama, sí, pero las multitudes sabían y habían escuchado. Y fijémonos, Herodes escucha, los nazarenos escuchan, pero hay algo diferente. Los de Genezaret escuchan y van tras el Señor con fe. Miren eso. En algunos funcionó diferente que en otros, la misma cosa. Herodes escucha la fama, los de Nazaret escuchan la fama. ¿Cómo reaccionan? Incredulidad, superstición, se niegan, no se arrepienten. El tipo le hace caso a su mujer. Los de Nazaret cuestionan a Jesús. En cambio, los de Genezaret, ¿qué hacen? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, va a pasar por ese lado. Vamos, encontrémoslo en ese lugar. Llevemos al vecino que está con la camilla. Venga, yo le colaboro. Vamos, vamos. El mismo mensaje, el mismo medio, los oídos, escuchando las buenas nuevas de la fama de Cristo. Resultados, en unos perdición, en otros salvación. Siempre es igual. Ese es el llamamiento eficaz. Es el mismo mensaje, la misma fama. La fama de Cristo la seguimos divulgando nosotros. Seguimos divulgando la fama del Rey, la generosidad del Rey, la compasión del Rey. Pero cuando divulgamos esa fama, en algunos se provoca incredulidad, cuestionamiento, burlas, superstición. ¿Qué es eso? Perdición. En cambio, hay algunos que esa fama, escuchar ese evangelio, escuchar ese mensaje, les provoca vida, creen, se alegran, reciben beneficios del Señor incluso. Mismo mensaje, diferentes resultados. ¿De quién depende eso? Del Señor. Porque no depende del que quiere ni el que corre, sino del que tiene misericordia.
La fe es invencible. La fe la pueden agarrar a golpes y la fe es invencible. La fe la pueden meter en un horno de fuego a 1000 grados. La fe la pueden sumergir. La fe es invencible. La fe verdadera que Dios da no puede ser derrotada por ninguna tribulación, por ninguna prueba, ni por ninguna piedra de tropiezo. Entonces miremos, hermanos, ¿cómo se vestiría Cristo? Cristo una vez le preguntó a la gente, ¿qué salieron a buscar al desierto? ¿A una persona con vestidos espléndidos, ropaje real? No, esas personas se hallan en los palacios. ¿Se acuerdan? Cristo dijo eso una vez, hablando de Juan Bautista. ¿Cristo tendría ropas espléndidas, largas como rey? No. ¿Cómo se vestiría el Señor? De una manera ostentosa, con los collares de oro para que vieran que es el rey. ¿Cómo se vestiría el Señor, hermanos? De una manera sencilla, ¿cierto? En Juan nos dice que era una túnica de doble faz, una túnica, un manto de doble faz. Ahora miremos. Ahorita estamos hablando, la gente oyó y en unos hubo una reacción de perdición y en otros hubo una reacción de vida. Y ahora hablemos de otra cosa. La gente ve, oye y ve. En Nazaret, ¿qué están viendo? A Cristo con su misma ropa. ¿Qué provocan ellos ver a Cristo ahí sentado enseñando en el púlpito o en el lugar de la silla del rabí? Incredulidad. ¿Qué pasó en la escena de Genezaret? Cuando la gente ve que es Jesús, cuando se baja de la barca, ¿qué sucede? Lo reconocen. ¿Y qué hacen? Lo persiguen, quieren estar cerca. Están viendo lo mismo, resultados diferentes. Si hay buena presentación, entonces es orgullo. Si hay mala presentación, entonces es miserables, pobres, pobretones. Si, hermanos, la gente siempre va a tener algo que hablar. La gente de las multitudes, los que no tienen la fe, sino son incrédulos. Cristo tendría una apariencia o una proveniencia, porque era de Nazaret, despreciable. Ese día estudiamos, ¿se acuerdan que Nazaret era el pueblo de la gente decía, de Nazaret? ¿Qué puede salir de Nazaret? Eso es Nazaret, nada bueno sale de allá. Pero independientemente de eso, de su apariencia, de su proveniencia, la sabiduría del rey es veraz, pues él mismo es Dios y su mensaje cuenta con el respaldo del Padre. En Nazaret no lo recibieron, pues él sigue adelante. Herodes piensa eso de él, pues él sigue adelante. Hay gente que no cree, pues él sigue adelante. Sigue haciendo milagros y los que sí creen, pues entonces son salvados. Los que no, pues en eso consiste la condenación, que la luz estuvo en medio de las personas, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. El Padre lo respaldaba tanto, hermanos y amigos, que ocurrían milagros por donde sea que él iba. En el versículo 6 dice, el Señor se asombró por la incredulidad de los nazarenos. Se asombró. No significa que el Señor se sorprenda de que, yo no sabía que fueran tan incrédulos. No significa eso. Sino que, hermanos, humanamente hablando, cuando estudiamos ese versículo, ¿qué veíamos? Ahí estaba la familia, los parientes, los vecinos, los amigos de la infancia, de la juventud. Se supone que iban a recibir al rey, pero no, mostraron la incredulidad más tremenda de todas. O pues, una de las más tremendas. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió allá en Nazaret? Dice, hizo pocos milagros, ¿se acuerdan? Versículo. Ahora, miremos al final. Genezaret, ¿cuántos milagros hizo? Muchos. ¿Por qué? Por la fe de ellos. En algunos sitios hay incredulidad, oposición, burla. En otros sitios hay recibimiento, hay fe, hermanos.
eso le compete al Señor. Él es el que sabe qué corazón le pertenece a Él, qué corazón va a ser llamado por Él, qué corazón el Señor va a atraer para que nosotros salgamos a perseguir al Señor. Esa es la fe, hermanos, que necesitamos para que en nuestra vida cristiana se trate de eso, ir persiguiendo a Cristo, a que yo sé para dónde Él va. Yo voy hacia allá también, pero no porque yo quiera ese lugar, sino lo quiero es a Él. Dicho de otra manera, en palabras o parafraseando a John Ryle del siglo XVIII, el cielo es el cielo por Jesús. Si en el cielo no está Jesús, allá no quiero ir. Pero yo quiero ir al cielo porque allá está Jesús. Él es el cielo. Persigamos a Cristo. Oremos.